Hola a todos, bienvenidos a un video más de este curso de programación en C++. En esta oportunidad estaremos observando acerca de lo que es una variable, los tipos de variables y acerca de los operadores aritméticos. Estos temas son muy fundamentales dentro de cualquier lenguaje de programación y este no será la excepción. Estaremos observando y viendo las definiciones más importantes en cuanto a la temática y a la final de esto estaremos realizando un ejercicio práctico para ver evidenciado lo que hemos aprendido durante todo este video. Así que sin más preámbulos te doy la bienvenida a este video. Así que, bienvenido. Seguramente te preguntarás ¿qué es una variable? Pues bien, en el ámbito de programación, una variable son espacios reservados en la memoria que, como su nombre lo indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Una variable corresponde a un área reservada en la memoria principal del ordenador, es decir, son datos en los cuales tú vas a manejar y esos datos van a ocupar espacios en la memoria y se van a ir intercambiando a lo largo de la ejecución del programa. En el siguiente gráfico te muestro más o menos cómo funcionaría internamente la memoria. Cada celda y cada cuadrito es un espacio. Haciendo alusión a que se ha creado un programa y dentro de este programa existen tres variables, la variable A la cual se le ha asignado el valor 1, la variable B a la cual se le ha asignado el valor 2 y la variable C a la cual se ha asignado el valor 3. Cada variable va a ocupar un espacio en la memoria de la computadora, es decir, cada celda, cada cuadrito, y pues se le ha asignado un valor. Supongamos que durante la ejecución del programa, durante el trayecto del programa, pues esos valores de esas variables cambian. En el caso de la variable A, pues puede que en el lapso de un determinado tiempo ya no valga 1, sino que valga 5, y así por el estilo. En el mismo caso la variable B y la variable C. Es decir, a pesar de que sus valores estén intercambiándose constantemente durante la ejecución del programa, esas variables no van a perder su espacio en la memoria porque ya están designados. Es decir, para todos los casos, para la variable A, para la variable B y para la variable C. Y no solo estas variables son de tipo numérico, también son de tipo caracteres. En este caso tenemos otro ejemplo en el que se han definido tres variables, nombre, apellido y país. Y sus valores son de tipo carácter. Para nombre tiene Andrés, apellido tiene Gómez y país tiene Ecuador. Pero sin embargo seguirán ocupando su espacio en la memoria. Puede que en un trayecto más adelante del programa se cambie ese valor a nombre o apellido o a país, pero sin embargo pues seguirán ocupando su espacio en la memoria. Esto es básicamente en lo que consiste una variable. Son espacios en la memoria que, como su nombre lo indica, van a variar. Estas variables pues son de varios tipos. Entre las más utilizadas dentro del ámbito de la programación se encuentran las variables de tipo entero, que manejan, como le dije, enteros, es decir, números decimales. Otro tipo de variables que existen son las de tipo flotante, es decir, números que van precedidos por puntos, es decir, 1.5, 10.2, 10.5, valga la redundancia. Otros tipos de variables que existen son los tipos de variables de caracteres o char, que me van a permitir manejar solamente un carácter. Si yo deseo manejar frases o palabras más largas, debo utilizar variables de tipo char, pero de longitud variable, es decir, que tengan una longitud para almacenar una cantidad determinada de caracteres. En este ejemplo, pues se ha mostrado una típica frase de hola mundo. Esto es básicamente lo que consiste una variable. Bien, estas variables ocupan un almacenamiento en la memoria, es decir, existen sus tipos de datos, sus tamaños de memoria en bytes y pues el límite de almacenamiento. Para las variables de tipo entero, los tamaños de memoria pues en bytes serán de 2 y van desde la cantidad de menos 32.768 a menos 32.767. Asimismo, para el tipo de datos float, que tiene un tamaño de memoria en bytes de 4, para el tipo de variable doble y para el tipo de variable char. Ya depende de cada programador cómo va a manejar ese espacio de almacenamiento dentro de la memoria, ¿no? Pero bien, seguro te preguntarás cómo se declara una memoria. ¿Cuál es la sintaxis de una variable dentro del lenguaje de programación de C++? Pues bien, la declaración de la variable es de la siguiente forma. En primera instancia debes colocar el tipo de variable, bien sea de tipo entero, de tipo flotante, de tipo char, y luego pues debes colocar el nombre de la variable. En este caso pues se ha hecho un ejemplo en donde se muestra entre paréntesis el tipo de la variable que es entero y posteriormente el nombre de la variable, que en este caso se le ha asignado A, y cada sentencia en el lenguaje C++ terminará con un punto y coma. Es muy importante ya que si no lo colocas podría existir un error en la compilación. Y aquí vemos el ejemplo final. Se ha declarado el tipo de variable que es de tipo entero y luego pues el nombre de la variable que es de tipo A terminado con un punto y coma. Otro de los temas importantes dentro de un lenguaje de programación
y en este caso no será la excepción para C++, es acerca de los operadores aritméticos. Son operadores que me permitirán hacer cálculos matemáticos o comparaciones o asignaciones, dependiendo la utilidad que yo vaya a utilizar. Si yo deseo hacer una suma, pues debo utilizar el símbolo más. En el caso de hacer una resta, debo utilizar el signo menos. En el caso de que desee hacer una multiplicación, utilizaré el asterisco, y en el caso de una división, la barra invertida. Otro concepto fundamental y parte determinante de un lenguaje de programación son los operadores lógicos. Generalmente se realizan para hacer comparaciones o asignaciones. En el caso de que yo necesite hacer una descripción en el que dos datos, necesito compararlos igual, en el cual debo indicar que uno es mayor o menor que otro, pues debo utilizar, en el caso de que sea mayor, el mayor que. En el caso de que sea menor, menor que. También existe el mayor igual, el menor igual, el igual, que se representa a través de dos símbolos de igual, el diferente con un signo de admiración y un signo igual, y los operadores booleanos, es decir, el ilógico, el OR y la negación, en este caso el NOT, que se representa solamente a través de un signo de admiración. Como lo dije previamente, sirven para hacer comparaciones, todos estos operadores lógicos, y son de mucha utilidad dentro de cualquier lenguaje de programación. Bien, en el caso de que yo desee realizar una comparación en el lenguaje natural, si yo quiero decir si A es mayor que B, normalmente en el lenguaje natural lo diría de la siguiente manera. Pero si yo eso lo deseo llevar a un lenguaje de programación, debo hacerlo de la siguiente manera. If, entre paréntesis, A y el símbolo mayor y B. Vemos que aparece una palabra nueva, que quizás te preguntarás qué significa if. Pues es un operador de comparación, una función comparadora, un condicional. Y más adelante en el transcurso de este curso estaremos observando cuál es su funcionamiento y cuál es su utilidad y para qué sirve. En este caso lo utilicé para expresarme de mejor manera el ejemplo. Bien, dentro de la programación existen lo que son entradas y salidas de datos. Es decir, si yo deseo anunciar el programa que deseo introducir un número, una palabra, debo mostrárselo a través de funciones que me los ofrecen las librerías. En el caso de la salida de datos existen funciones como la del printf, que generalmente sirven para mostrar por pantalla el resultado de una operación o de un mensaje, en este caso hola mundo. Posteriormente pueden realizarse más funciones y ejemplos que nosotros hacemos con esta función. Otra utilidad que tiene esta función de salida de datos que la ofrece la librería, generalmente stdio, está en el caso de que yo desee mostrar un cálculo matemático o un cálculo aritmético. En este caso, si yo deseo mostrar, la suma de un resultado, por ejemplo, la suma de los números es, el resultado del número es, o también me sirve para pedir un valor, como en este caso yo le he colocado printf y entre paréntesis y abriendo y cerrando comillas he puesto ingrese un número. Esta es la utilidad de esta función que, como lo dije previamente, lo ofrece la librería stdio. Pero ¿cómo recibe el computador esos datos que yo le he ingresado por teclado? Se realizan a través de funciones que me ofrecen, como lo dije en las librerías. Existen el sync y el cout, pero en este caso yo trabajaré con las funciones print y scanf. Para la entrada de datos, scanf permite la siguiente sintaxis. Se coloca un porcentaje seguido del tipo de variable, bien sea de tipo entero, de tipo float o el tipo con el que estén trabajando. Seguido de una coma, posteriormente se debe asignar el nombre de la variable y se lo hace a través del operador ampersand. Luego de eso, como lo dice ahí, esta instrucción permite recibir datos desde el teclado. Para ello, existen un sinnúmero de caracteres que me permiten expresar el tipo de datos que yo voy a manejar. En el caso de que sea un carácter de tipo entero, puedo utilizar el porcentaje de o el porcentaje i. Asimismo, en el caso de las cadenas de caracteres, puedo utilizar la C. En el caso de ser una cadena de carácter más amplia o que termine en un salto de línea, puedo utilizar la letra S. Y esta es la función y utilidad que me ofrece esta variable scanf. Así que para ilustrar mejor el uso, vamos a hacer un ejercicio práctico. Para ilustrar mejor el uso de los temas que hemos visto a lo largo de este video, es decir,
de las variables, de los tipos de variables y los operadores aritméticos, vamos a realizar un ejercicio práctico para ver el funcionamiento de lo que hemos visto previamente. Para ello abrimos nuestro entorno de desarrollo, el que nosotros preferamos, y creamos un archivo nuevo. Para ello nos dirigimos a File, New, TextEdit y empezamos a crear nuestro algoritmo, nuestro programa. Una vez hecho esto, pues debemos guardar. Previamente yo ya lo he guardado, pero voy a crearlo con otro nombre para ilustrar mejor cómo que se guarda. Posteriormente pues le doy clic en abrir y empezamos a codificar. En primera instancia debemos crear nuestras librerías. Para ello pues debemos colocar en primera instancia el numeral a través de las teclas o combinaciones Alt 35 o Shift más F3. Luego colocamos la librería include stdio.h. Posteriormente creamos otra librería más. Para ello pues copiamos la primera línea de código y la volvemos a pegar para no tener que escribir mucho. En esta ocasión se estaré utilizando la librería stdlib, que me permitirá importar funciones para lo que es el manejo de pausar la pantalla, para poder visualizar lo que he hecho sin que el compilador se me cierre. Todas estas funciones vienen incluidas dentro de la librería stdlib. Una vez visto esto, pues lo que debemos hacer posteriormente es empezar a crear nuestro programa. Para ello pues debemos crear la función principal. En este caso vamos a crear la función inMain. Abrimos y cerramos paréntesis. Posteriormente debemos abrir y cerrar llaves, y dentro de esto debemos crear todas nuestras funciones, todo el cuerpo del programa, es decir pues las variables, las funciones, los cálculos, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el flujo de ejecución del programa viene de arriba hacia abajo, leerá línea por línea y ejecutará lo que se encuentre en el camino. Una vez explicado esto, pues empezamos a crear nuestro programa. Para ello vamos a declarar una variable de tipo entero, a la cual voy a llamar A, y posteriormente voy a declarar otra variable también de tipo entero, a la cual voy a llamar B, y otra variable a la cual voy a llamar C, que me almacenará el cálculo de las operaciones utilizando los operadores aritméticos, y no olvidar colocar un punto y coma. Luego, a través de las funciones de entradas y salidas de datos, pues hago la petición de un número a través de la función printf. Para ello le indico al usuario que me ingrese un número. Muy bien, posteriormente luego a eso debo almacenar ese valor que yo he ingresado. ¿En dónde lo almaceno? Pues en la variable A, que será de tipo entero, por lo tanto he colocado un porcentaje i, y con la sintaxis vista en el inicio del video pues observamos cómo se cumple esa función a través de la persona A. Es el momento ahora de pedir el segundo número. Para ello pues le digo al usuario que ingrese otro número, y del mismo modo indico que será de tipo entero, por eso le coloco porcentaje i, pero en esta ocasión se va a almacenar en la variable b. Posteriormente realizo el cálculo. Esta suma la voy a almacenar ¿en dónde? En la variable c, y para ello haré el uso del operador aritmético más. Es decir, le digo al usuario que me ingrese un número. El primer número se va a almacenar en a. Posteriormente el segundo número que ingrese se va a almacenar en la variable b, y en la variable c pues se va a almacenar la suma de estos números, es decir, a más b. Eso es lo que permite hacer los operadores aritméticos y matemáticos. Asignar pues una condición para realizar una operación matemática. Luego de eso pues a través de un mensaje, a través de un printf, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, pues lo que hago es mostrar el resultado, por lo cual coloco el resultado de la suma es, coloco dos puntos, un espacio, y pues digo que debo indicarle que será de tipo entero esa suma, por lo tanto debo colocar porcentaje i. ¿Y de dónde viene este resultado? Pues de la variable c, que me almacena la suma de a más b. No olvidar colocar un punto y coma. Luego de eso, pues previamente explicado de dónde vienen esos valores y de esos datos, pues coloco un pequeño salto de línea para que pueda visualizarse de una manera mejor el resultado. Luego de eso, pues una vez realizado esto, pues hago lo que es una pausa. Como le dije previamente, esta función me la ofrece la librería stdlib, que me permite pausar la consola y poder revisar de manera correcta lo que he pues realizado a través de mi programa. Y al final pues le decimos que todo ha marchado bien, que no ha ocurrido ningún error y que debe retornar un retorno cero. Compilamos, vemos que existe un error y el error se encuentra allá en la función print. Me olvidé de colocar la letra F al final. Errores de sintaxis. Compilamos y vemos el funcionamiento de nuestro programa. La utilidad de las variables y de los operadores aritméticos y matemáticos. No pido ingresar un número, ingresamos el primer número, ingresamos nuevamente el segundo número y hemos observado cómo realiza la suma. Ambos números los almacenados en la variable a y en la variable b, y en la variable c almacena el resultado de la suma. Una vez visto esto, pues hemos evidenciado el uso pues de los operadores matemáticos y aritméticos.
hemos visto cómo pues se realiza una suma. En el caso de que yo deseo realizar una resta, solamente debo colocar lo que es el signo menos y básicamente el algoritmo me realizará el cálculo. Ingreso un número, ingreso el número, otro número, vuelvo a ingresar otro número y vemos que me realiza la resta. Si yo deseo de pronto hacer otra operación matemática, pues en el caso de que yo desee realizar lo que es una multiplicación, debo colocar el asterisco y el algoritmo me realizará lo que es la multiplicación. Para ello ingreso un número, vuelvo a ingresar otro número y el algoritmo me realizará el cálculo. Vemos que ha realizado la multiplicación. Y finalmente, si yo deseo mostrar lo que la utilidad del operador de división, es decir, la barra invertida, debemos pues esperar a que mientras compila ingrese un número, ingrese otro número, pues ingreso otro número y vemos cómo el algoritmo funciona de manera correcta. Tanto es así que me muestra el resultado de la división. Este ha sido el uso y funcionamiento de los operadores aritméticos y las variables, ¿no? Bien, espero que haya sido de su agrado este video. En los siguientes videos seguiremos ampliando la temática en cuanto al curso de programación. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Ha sido un gusto compartir con ustedes este video. Así que nos vemos pronto. Hasta la próxima.